tema que nos ocupa hoy son los radiofármacos, de los cuales, más allá de lo que digan las diapositivas, quiero que nos queden claras determinadas cosas en cuanto a los radiofármacos. Su aplicación y la injerencia farmacéutica, desde ya les digo. En principio, se llaman radiofármacos. No lean la diapositiva, después hagan aclaraciones. Esto lo pueden leer después en casa. Radiofármacos son todas aquellas fórmulas o preparaciones farmacéuticas constituidas por un principio activo que emite. Concretamente, un átomo que es capaz de desintegrar y consecuentemente producir emisiones. Esas emisiones tienen dos finalidades generalmente. Una es el diagnóstico, la otra es la terapia. ¿Se va entendiendo? Cuando un medicamento emisor o un medicamento, un radiofármaco, emite, puede también emitir desde dos puntos de vista, desde adentro del organismo para afuera, para que uno pueda captar esa emisión y llevar adelante un determinado diagnóstico, o viceversa, que la emisión sea de afuera hacia adentro del organismo, para producir un determinado arreglo o reducir una determinada lesión. ¿Se va entendiendo? Generalmente las preparaciones farmacéuticas con radiofármacos son de hecho diagnóstico. Las radiaciones terapéuticas no constituyen un medicamento, sino una especie de aparato de bombardeo, a los cuales usualmente se los llama bomba. Para hacer uno u otro tratamiento, se elige qué determinado átomo produce la emisión adecuada o para ser captado como medio de diagnóstico o como para producir un arreglo en una lesión. Exacto, exacto. En tomografía se utilizan bombardeos. En algunos casos, en otros no. En otros son solamente imágenes, ojo. ¿Qué requisitos suele haber en el uso de radioisótopos? En cuanto a su contención o su almacenamiento, tiene que ser en un lugar especial, apartado del resto de los medicamentos y perfectamente indicado que diga, digamos, que son elementos radioactivos. Rebobino un poco, no me refiero a la clase de hoy, sino a de lo que estamos hablando. Un radiofármaco es básicamente una preparación farmacéutica constituida por un principio activo que emite. ¿Qué significa que emite? Produce radiaciones, es decir, se descompone. En algún momento ese elemento que emite, que generalmente es un átomo, no en este caso una molécula, sino un átomo, reduce su emisión a determinado tiempo, lo cual nosotros llamábamos dentro de nuestros conocimientos atómicos vida media. ¿Qué tipo de emisión produce un átomo radioactivo o un radiofármaco, en este caso, constituido como un medicamento? Hablamos de emisiones tipo alfa, que son partículas relativamente grandes. Se suele decir que son núcleos de helio, es decir, un protón más dos electrones. Partículas beta, las partículas beta son electrones, a veces electrones o positrones. Un positrón más un neutrón es lo que da un protón. Pero el positrón aparentemente es una partícula subatómica virtualmente del mismo tamaño, cuasi despreciable de un electrón.
Bueno, esas son las partículas beta, positiva, positrón, negativa, electrón. Y finalmente radiaciones, energía, lo que llamamos gamma, que son dentro de todo las más importantes, porque son detectables y son o producen tratamiento. Todas las emisiones producidas por un átomo radioactivo utilizado como radiofármaco tienen una razón de aplicación. Generalmente para el diagnóstico, lo más aplicable son las radiaciones gamma, es decir, la energía, porque como son de alta energía son más fácilmente detectables. En los radiofármacos terapéuticos tienen más importancia las partículas porque generalmente combaten algún conglomerado celular non santo. Y esto permite reducir o atacar determinados problemas neoplásicos. Esa es la idea. ¿Sí, me van entendiendo? ¿Los vamos agarrando? Les cuento una cosa, lo que yo voy a decir no tiene mucho que ver con lo que está escrito, pero es lo que me parece que tienen que tener en cuenta primero para poder leerlo después. Las diapositivas de estas son como un librito escrito para que ustedes tengan toda la información y la puedan leer. Léanla solo. No me voy a poner a leerla yo porque transformaríamos esta clase, como decimos siempre, en un terrible embole. Ustedes lo que tienen que hacer es entenderlo. O entenderme. ¿Vamos? Seguimos. Así como es adecuado, volviendo al tema, el depósito en donde deben reunirse los materiales radioactivos. Les cuento, paredes con cubiertas de plomo, aislamiento total desde afuera, se entra con trajes especiales, está todo descrito en las diapositivas, etcétera, etcétera. El uso de los radioisótopos también tiene que tener determinados cuidados. Obviamente, si vamos a usar una bomba que la vamos a irradiar un determinado problema, esas radiaciones tienen que estar destinadas de la mejor manera posible al punto fisiológico en problemas y no que se desparramen por todos lados, ni que lleguen al tipo que las tiene que poner, únicamente que lleguen al usuario y solamente en el lugar concreto. Primer punto. Segundo punto, si la emisión debe ser captada por diagnóstico desde el organismo donde se aplicó hacia afuera, esas radiaciones tampoco tienen que estar expuestas a la persona, perdón, que recibe o realiza el diagnóstico, tampoco tiene que estar en posición de recibir esa radiación. Digámoslo así, un paciente recibe una aplicación, se hace su diagnóstico y se va. El tipo que hace los diagnósticos está con todos los pacientes que hacen diagnósticos con radioisótopos, lo cual su exposición a la posibilidad de recibir una radiación extra es mayor. ¿Cuál es el problema de la intoxicación, lo digo entre comillas, con radiaciones? La posibilidad de formar una neoplasia. Recuerden, las radiaciones, tanto en partículas como en energía, pueden producir modificaciones estructurales en ADN. Consecuentemente modificar la reproducción o replicación celular y terminar produciendo un cáncer. Todos aquellos que trabajen con radioisótopos, más allá de que no sea plutonio para hacer la bomba atómica o agua pesada para hacer centrales atómicas, tienen que estar de alguna manera protegidos. Las radiaciones de uso médico son obviamente muchísimo menos peligrosas que las radiaciones de uso físico. No lean físico como nuestro cuerpo, sino física como la naturaleza física. No obstante, la protección tiene que existir. Existen periodos de desintoxicación para las personas que lo usan, etcétera, etcétera. Para las personas que usan los radioisótopos para diagnóstico o para tratamiento, etcétera, etcétera. La preparación de productos
radiofarmacéuticos es de absoluta injerencia farmacéutica y por supuesto han de estar preparados con todos los sistemas de seguridad posible y cumpliendo determinadas normas, sobre todo para reducir la actividad de las radiaciones. Ahora, esa protección a veces varía de acuerdo a cuál es la emisión que el átomo que se está preparando va a producir. Digámoslo de alguna manera. Una cosa es que se produzcan radiaciones gamma, para las cuales, es decir, radiaciones gamma con mayor frecuencia. Necesitamos un tipo de preparación. Otra cosa que es lo que se emite son partículas. La protección puede que sea distinta. A veces se conjugan ambas para poder trabajar indistintamente. Pero el hecho es que existe de alguna manera protección distinta de acuerdo al átomo a producir. En algunos casos, y son casos mínimos. Los envases en donde suelen acumularse o, digamos, guardarse los radiofármacos suelen ser envases cubiertos del lado de adentro con siliconas. ¿Cuál es la misión de las siliconas? Básicamente que en el envase no queden absorbidos de alguna manera algunos átomos de emisión, sino que todos aquellos átomos que emiten y que están dosificados dentro del frasquito sean aplicados de manera única. Que el frasco, si después tiene que ser descartado por algún motivo, no siga conteniendo algún tipo de átomo emisor. Muy comúnmente las aplicaciones radiofármacos son sobre todo inyectables. Sobre todo les digo, aquellas que tienen que ver con el diagnóstico. Vuelvo un poquito al principio. Dos aplicaciones tienen los radiofármacos. Diagnóstico de adentro del organismo para afuera. O tratamiento de afuera del organismo para adentro. Me van tomando, me van entendiendo. Vamos. Aquí está explicado cómo es que se preparan las drogas, etcétera, etcétera. Esperen. Obviamente, vale la aclaración que dice ahí la diapositiva. Obviamente, los radiofármacos, como son de uso inyectable y generalmente endovenoso o intraórgano, es decir, se aplican directamente sobre un órgano a analizar, revisten condición de esterilidad. La preparación, el ambiente y el formato de trabajo para producir radiofármacos tiene que ver o tiene condición de esterilidad. Lo que generalmente se hace, porque los átomos emisores, se lo bancan, es la esterilización por vapor. Ahora, en algunos casos en donde la esterilización por vapor pudiera modificar la emisión, es decir, llevarse consigo determinado rango de la emisión del átomo, se utiliza la esterilización por filtración. Recuerden una cosa, ustedes podrán preguntarme, dentro de un medio donde hay un átomo emisor, es decir, un radiofármaco, ¿podrán criarse bacterias u hongos o algún bichito? Obviamente que no, pero sí lo que puede haber son pirógenos, es decir, restos de bacterias que podrían producir un acceso febril. Fenómeno. Uso de los radiofármacos. Acá aparecen las dos cosas que yo les decía, el uso como terapéutico y el uso como diagnóstico. El uso como diagnóstico. Es decir, ¿qué radiación podemos usar como terapia? ¿Qué propiedades tiene esa radiación para la terapia?
radioterapia, tipo de energía y radiación. Todo esto es lo que se tiene en cuenta para decidir si lo usamos o no. Y el rango de tejido. ¿Qué significa gobierno de la radiación? Significa que lo que vas a usar es radiación. Es una palabra mal utilizada. Pero lo que quiere decir es que lo único que vas a usar es radiación. Es decir, en el uso terapéutico de un radiofármaco no existen medicamentos concomitantes, medicamentos alrededor. Lo que vas a usar es simplemente radiación, no otra cosa. Ahora en un ratito vamos a comentar cómo es esto de la radiación. Por eso es, como es solamente radiación, ¿qué propiedades de la radiación se obtiene sobre el tratamiento? Es decir, si vamos a tratar una neoplasia con una determinada radiación, no vamos a pretender que esa radiación, aparte de mejorar el tratamiento o de mejorar la posición de la neoplasia, reducir la neoplasia, produzca neoplasia en otro lado. O lo que es peor, que la radiación sea tan grande que no solamente acabe con la neoplasia, sino que acabe con el órgano también. Estoy poniendo casos límites, ¿me entienden? Entonces, por eso se elige un tipo de energía o un tipo de radiación específica para cada tratamiento antineoplásico por radiofármacos, lo que llamamos comúnmente radioterapia. La radioterapia significa utilizar solamente radiación como tratamiento, sin agregado de ningún medicamento o tratamiento alrededor. ¿Se entiende? Y por otro lado, el rango de tejidos, es decir, si decidimos utilizar un radiofármaco como terapia, ¿el tejido donde lo vamos a usar se lo va a bancar o tenemos que cambiar a otro? Los átomos que se utilizan para usar como radiofármacos son contados con los dedos de la mano, si bien no uno. Porque uranio 235 o plutonio les aseguro que no se usan para hacer tratamientos antineoplásicos. La radiación es demasiado, demasiado importante. Se utilizarán otros, a veces cobalto, a veces cesio, ¿no? Como átomos emisores que produzcan un determinado tratamiento. Vamos a hablar en un ratito del tratamiento. Pero primero que nos quede claro cómo los armamos. Segundo, ahí dice como trazador radioactivo. Es el uso diagnóstico. ¿Por qué trazador? Porque los átomos emisores sirven para seguir a través de un método diagnóstico y a partir de su emisión y de la señal que esa emisión produce, el movimiento de un determinado o de una determinada molécula interna para saber si funciona bien o no. Por eso, cuando hablamos de trazador isotópico, un átomo que se va a incorporar a una molécula biológica y que va a permitir seguirla en su camino metabólico. Segundo, para que esto pueda ser correcto, hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza de la emisión del átomo, que generalmente es una emisión energética. Me refiero a no partículas, sino radiación gamma, para poder ubicarla y para poder detectarla con facilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Doble postura, vuelvo a lo que dice ahí. Uso radiofármacos como terapia, uso de radiofármacos como diagnóstico. Uno emite de afuera para adentro, lo que es la terapia. Por eso hay que tener en cuenta qué propiedades de radiación pueden producir un tratamiento beneficioso. Segundo, el uso diagnóstico. Hablamos de trazador isotópico, trazador biológico. Seguimos el camino metabólico de una molécula interna que pudo haber fallado por algún motivo. Para poder seguir ese camino metabólico o esa molécula interna, lo que hacemos es incorporarle un determinado átomo emisor. Ese átomo emisor que le incluimos a la molécula, obviamente tiene que ser fácilmente ubicable y fácilmente detectable. ¿Cambia la potencia de emisión de los terapias con respecto a los diagnósticos? Absolutamente. Los emisores terapéuticos suelen tener un poder de emisión bastante mayor
que los utilizados como medio de diagnóstico. La diapositiva esta, estuve tosiendo, por eso no les hablaba. No piense que me quedé mudo. No me salgas con eso, Marcelo. A todo esto, todavía no les dije si se sirvieron el café y demás. ¿Están desayunando? Sí, como corresponde, vamos. No puedo. Y serviste otro, Fortu. Serviste otro. Yo me serví otro tecito. Vamos. Vuelvo al tema. Vuelvo al tema. Ahí dice acción de los radiofármacos. En este caso hablamos de acción de los radiofármacos como terapia. No te perdés la clase, me decís, me voy a servir el café, te vas a servir el café, te esperamos y seguimos. Si hay tiempo. Les decía, la diapositiva lo que describe es la actividad de un radiofármaco de uso terapéutico. Es decir, sobre qué se usa determinados radiofármacos cuando lo que se busca es una terapia. Básicamente es detener la reproducción celular o destruir las células que componen un determinado tejido mal formado. La idea es poderlas destruir, lo cual significa reducir la inflamación del tumor o detener su crecimiento, es decir, que el tumor al cual se está tratando deje de crecer o tratar de que deje de crecer. Esa es la idea. Ahora, como verán por lo que yo les comento, la aplicación de un radiofármaco como terapia básicamente es en neoplasias, es decir, en tumores, en desarrollos celulares exagerados cuyas células tienen un contenido genético distinto a las células normales. Es decir, tumores malignos. Si el tumor es benigno, difícilmente se utiliza radioterapia. Muy posiblemente se opere, es decir, se maneje con cirugía común. En algunos tumores benignos ya se está aplicando, se aplicó en su momento, radiofármacos, sobre todo para detener el desarrollo del tumor y que después sea más fácil poderlo extraer. Fíjense lo que dice en la segunda parte de la diapositiva. Cuando habla de la actividad en órganos o tejidos con malformaciones o que producen un desequilibrio fisiológico por hiperactividad, principalmente cuando no es operable, es decir, cuando no hay posibilidades de remover la inflamación o el tumor en forma quirúrgica. Y el cálculo de dosis en este caso es muy particular. Tiene que ver con la relación entre la emisión emitida y la vida media efectiva. Recuerden lo siguiente. Acá hay algo que no corresponde, que es esto que está acá. Dice concentración del isótopo en el tejido. Esto tiene que ver básicamente con el diagnóstico y no con el tratamiento. Medir la concentración de isótopos del tejido es cuando se incorpora o se inyecta un radioisótopo para lograr un determinado diagnóstico. Recuerden que los radioisótopos utilizados en tratamientos terapéuticos se usan del lado de afuera. Lo que llega hasta el tejido no es formalmente el radiofármaco, sino su emisión. Atenti, en un tratamiento de radioterapia,
lo que llega hasta el tejido para formalizar el tratamiento es la emisión. En el caso del diagnóstico, si al cuerpo o al organismo o al órgano que se quiere estudiar, lo que se le incorpora es el isótopo completo y va a emitir desde donde se lo aplicó para afuera para poder ser detectado a partir de determinados aparatitos. Y como yo les había contado recién, lo más común para usar en tratamientos con radiofármacos, es decir, en terapia antineoplásica con radiofármacos, cobalto y cesio. Es lo más común. Cobalto 60. ¿Por qué le digo cobalto 60? Porque también existe el cobalto 70. El cobalto 70 tiene una emisión por ahí muy alta y a veces es contraproducente utilizarlo. Las bombas de cobalto usan cobalto 60. Recuerden que 60 sería el número ¿cómo que se llama? El número másico, ya me había olvidado. Ustedes se acuerdan perfectamente de física 32. Bien, perfectamente. Bien, Vega, te veo siempre atento. Seguimos. Acción de los radiofármacos. Les cuento, en el caso de la terapia, los radiofármacos tienden a reducir el tamaño de un tumor. La idea es tratar de reducir el tamaño de un tumor. Siempre se elige la aplicación de rayos antes que la quimioterapia. Si los rayos funcionan, podemos o atrasar o evitar la quimioterapia. ¿Por qué razón? Generalmente la aplicación de rayos es mucho menos cruenta y trae menos efectos adversos que el caso de las quimioterapias. A veces eso obviamente lo va a decidir el médico oncólogo. Está el problema oncológico que se presenta, que es por ahí se obvia el uso de rayos y se pasa directamente a la quimioterapia. Una verdad de fe es sistémica siempre. Marcelo, la quimio es sistémica siempre. Una verdad de fe, por favor. Siempre que se utilizan radiofármacos, van acompañados, o por lo menos los radiofármacos, siempre producen analgesia. Esa es una de las razones a veces por las cuales se aplican directamente radiofármacos en algunos casos. Los radiofármacos o la aplicación radiológica de un fármaco para tratar un tumor produce en principio analgesia y analgesia de cierta duración, que después puede acompañarse con algún analgésico más. Le hace terminada la radiación, determinados opioides o combinación de opioide con AINE, etcétera, etcétera. Pero una de las ventajas notorias o notables de la radiación o de la aplicación de radiación como terapia es la analgesia. Generalmente, lo primero que sucede, no, sistémica es que entra al sistema. Una cosa es siste y otra cosa es cinto. Lo que quiso decir, creo yo, el amigo Marcelo, que la quimioterapia es aplicable directamente al organismo. Generalmente se aplica endovenosa. Sintomática sería lo de síntomas. Gracias, Marcelo. El asunto es así. En un tratamiento de radiofármacos, el fármaco, el átomo emisor emite partículas y radiación. Esas partículas y esa radiación energética chocan contra células a las cuales tenemos que destruir o evitar que se reproduzcan. ¿No? Lo que suelen hacer es destruir el sistema genético, el sistema nuclear de la célula, de manera tal de evitar que se reproduzcan o que reduzcan. No hablemos de quimioterapia, los efectos de quimioterapia. Estamos en otro tema. Estamos en otro tema. Pues si no nos mezclamos, por favor.
Es decir, reducir el tamaño del tumor por muerte celular y evitar que las células se reproduzcan, que el tumor crezca. Eso se produce o por actividad particular, lo más probable, cuando digo particular me refiero a partículas, no porque sea una actividad especial, golpes de partículas alfa o beta, y por otro lado, por energía de radiación, la radiación gamma. La emisión, es decir, la cantidad de partículas y energía que se utilizan para un tratamiento terapéutico con radiofármacos, tiene que ver con una característica especial, que es la oposición que el tejido hace hacia la aplicación del radiofármaco. Algo que yo no aclaré antes, la aplicación radiológica es directamente sobre el tumor. Es decir, se busca la localización del tumor y se irradia sobre el mismo lugar del tumor. Recuerden, la radiación no tiene por qué actuar sobre otros órganos, tiene que actuar solamente sobre el tumor. Ahora, ese tumor, de acuerdo al tamaño que tenga o de acuerdo al tejido en donde se produjo, va a tener un determinado grado de penetrabilidad. Es decir, algunos producen más resistencia hacia la radiación, otros menos. Eso lo que hace es que quien tenga que hacer la emisión o la irradiación para tratar el tumor, tenga que graduar la cantidad de partículas o energía que emite. Cuando se ve, digamos, el resultado, si es que el tumor disminuye. Generalmente disminuye. Hoy está muy, digamos así, muy aceitado el tema de qué radiación se usa para cada tumor. Es distinto cuando es un tumor en el pulmón, que suele ser más lábil, distinto a cuando es un tumor en el páncreas, que es más complicado, distinto cuando es un tumor de la lengua, donde es más fácil de acceder por ahí, pero suelen ser muy dolorosos, muy raros, pero pasan, existen. Y es distinto cuando es un tumor donde se hace la cosa mucho más complicada. Cuando es un tumor que se mueve, por ejemplo, un linfoma. En el caso de una leucemia, les cuento, generalmente no se usa radiación. Ahí se va a quimioterapia directamente. Porque de alguna manera el tumor o las células neoplásicas están en continuo movimiento. Para poderlas agarrar había que irradiar a todo el cuerpo. Y eso suele ser peligroso, ¿me entienden? Ahí sí, cuando aparece, si el problema es una leucemia o un linfoma, en donde las células que están en el tumor pueden moverse. En realidad cualquier célula tumoral puede moverse, pero algunas se mueven menos que otras. No es lo mismo una leucemia que un cáncer de pulmón. Desde ya, es distinto. Bueno, aquí hay una especie de listado de radiofármacos que se utilizan básicamente en el diagnóstico a partir del uso de radiofármacos. Oro, iridio, fósforo, yodo. Yodo o yoduro de sodio se usan para lo mismo. Itrio, que es uno de esos metales nuevos, por así decirlo, de los últimos que se conocen. Iridio. El iridio es un metal que no existía en la Tierra, que cae a través de meteoritos. Se saca de meteoritos. Y el oro radioactivo. Todos estos, sobre todo el último, el yodo, que sirve para detectar micro o mini cáncer de tiroides, que después son fácilmente eliminables, por así decirlo, porque tienen comportamiento particular. Son, digamos, de alguna manera los más utilizados. El itrio o el oro, dependiendo del caso, se utilizan en esos tratamientos que se hacen para el corazón, que se llaman cámara gamma, para ver si la sangre circula como corresponde
y el corazón responde a esa circulación, y cómo es que modifica la concentración de grasas en el corazón. Vieron que se hace una primera toma, después vayan a comer media luna, vuelvan, choca, Maragama, no soy un experto, ya me hicieron como 3. Pero que tiene que ver con el diagnóstico del funcionamiento del corazón. Ahí se suele utilizar o itrio u oro. Aparece en esta diapositiva o aparecen en esta diapositiva las condiciones necesarias para cuando se utiliza un isótopo como marcador o trazador radiactivo. Es decir, cuando se está siguiendo la ruta metabólica de una determinada molécula para saber qué es lo que está pasando, dónde se fija, dónde se produce, etcétera, etcétera. Mantener la dosis baja, cuidadosa elección del medio, ¿sí? del radiofármaco. Utilizar un radiofármaco con mínima vida. ¿Por qué significa esto? Porque una vez terminado el tratamiento de diagnóstico, una vez terminado el tratamiento de diagnóstico, no es cuestión de que el átomo siga dando vuelta y siga emitiendo, sino que tratemos de que emita solamente mientras dura el tratamiento. No sé si me entienden. Dije tratamiento, perdón, mientras dura la diagnosis. Es decir, mientras dure el diagnóstico. Podrá ser 6 horas, 7 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, pero que, digamos, se aplique una cantidad determinada de un determinado átomo emisor que emita durante el tratamiento. Y terminado el tratamiento, esa emisión decaiga o desaparezca directamente. Si no, seguiría el bicho dando vueltas y emitiendo, lo cual es contraproducente porque podría producir algún cambio en otras células que no son lo que estamos buscando. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí. Hasta ahora me van siguiendo, fenómeno. Recuerden, las preparaciones con emisión son de injerencia farmacéutica. Las emisiones terapéuticas se hacen a través de una bomba física que emite determinada radiación. Las emisiones diagnósticas que salen del cuerpo para afuera se preparan con calidad inyectable para su administración, generalmente endovenosa o intraórgano. Esto me olvidé de decirlo. O se administran en forma endovenosa y se espera que lleguen hasta el órgano sucedido, o en algunos casos se administran directamente en el órgano para ver un determinado recorrido metabólico. Siempre igual, para ver un determinado recorrido metabólico. Les cuento, esto es como un chisme, pero lo vamos a ver, si Dios quiere, el año que viene en Farmacotecnia 3. Los rusos habían inventado unos tubitos que se llaman túbulos de carbono, que aparentemente tienen aplicación terapéutica, en donde se mezcla de alguna manera la radiación con la quimioterapia. Estos tubitos son obviamente nanopartículas. Les cuento que nanopartículas significan en el orden del 10 a la menos 9, nivel molecular, dentro de las cuales se guarda algún isótopo radiactivo o algún quimioterápico. Eso se transforma en inyectable y se aplica directamente sobre un tumor. ¿Para qué se hace esto? Los radioisótopos incorporados al tumor permiten seguir el desarrollo de las células tumorales, para bien o para mal. Y los microtúbulos que tienen el quimioterápico lo que hacen es destruir células equivocadas. Sí, eso se hace, pero lo que estoy hablando eso es completo. Es completo. Las nanopartículas que vos usás son liposomas. La idea es liquidar el tumor directamente en el lugar.
sin que eso tenga injerencia sobre otros órganos. Sobre otros órganos. Un tipo de nanopartícula, como el que nombra acá el amigo Víctor, tal cual. Seguimos. Sí, ya te entendí, no son liposomas. Deben ser nanopartículas plásticas. Está bien, está perfecto. Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos antes. Fuentes usuales No quiero detenerme acá porque esto lo pueden leer sin drama. Y está clarito. Ah, les cuento una cosa que tiene que ver básicamente con, digamos, el origen de la radioterapia. El primer átomo emisor utilizado para la radioterapia fue justamente el radio, aquel elemento descubierto por Marie Curie que a la cual le costó la vida, pobre, por las radiaciones. Pero se tomó el radio como el primer elemento emisor capaz de producir una terapia radioactiva. Obviamente, hoy el radio no se usa como tal, salvo en determinados tratamientos muy drásticos. Hoy se suelen usar en los tratamientos radioactivos, que es por eso que pasé un montón de diapositivas antes, básicamente el cobalto y el cesio, porque son mucho mejor gobernables. Me detuve acá donde dice fuentes externas en la producción o en el tratamiento de radiofármacos. Generalmente son lo que se produce, el tratamiento externo, suele ser a partir de rayos gamma, porque son los que tienen mayor penetrabilidad. ¿No? Tienen ventajas sobre otros rayos, etcétera, etcétera. Y los aparatitos que producen esos rayos gamma a partir de un átomo emisor, en donde, bueno, todo el proceso nuclear que se utiliza es la aceleración de neutrones o generación de neutrones, que no nos da, digamos, no tiene mucha injerencia farmacéutica, es más bien física, pero la idea es producir una determinada cantidad de rayos gamma unificados en un solo halo, en una sola salida, que permita de alguna manera apuntar, lo digo entre comillas, a un determinado órgano y que solamente tengan injerencia radioactiva o destructiva sobre el tumor al cual fue apuntado. Eso se logra a través de unos aparatitos que se llaman ciclotrones, etcétera, etcétera, que no es más que un reactor nuclear acelerador de partículas que permite la emisión de rayos, con filtro, de manera tal de retener las partículas y permitir la salida solo de los rayos. Si fuera necesario, les cuento, si fuera necesario la aplicación de partículas sobre un tumor, se puede modificar la graduación del filtro, de manera tal de lograr que determinadas partículas escapen a la contención filtrada del filtro y golpeen sobre el tumor a tratar. Hablamos en este caso sí de tratamiento. Y recuerden, vuelvo a lo del principio, todo tratamiento con radiofármacos, toda radioterapia es en principio analgésica. La aplicación de la radiación. Esto es una bomba. Este aparatito es lo que se llama una bomba. Antes se llamaba siempre bomba de cobalto, pero ahora como hay varios átomos utilizados para realizar la radioterapia, simplemente es una bomba, dependiendo del átomo con el cual hagamos la irradiación.
En este caso, en el caso de cáncer de próstata, la irradiación suele ser con cobalto. Cuando se realiza una... Es importante lo que dice acá. Cuando se realiza una radioterapia con bombardeo sobre un determinado tumor, suele ser acompañada de tomografía, es decir, de imágenes de determinados planos ya concebidos del órgano en tratamiento para verificar la efectividad del tratamiento radioterápico. Algunas se hacen in situ, otras se hacen posteriores al tratamiento. Y obviamente se comparan con tomografías anteriores para ver si el tratamiento dio resultado. Sintomatológicamente, el tratamiento tiene que ver con la ausencia de dolor. Es decir, cuando empieza a reducirse el dolor producido por el, tumor a raíz de la radiación, empieza a pensarse que la radiación da resultados. Generalmente da resultados, en principio. Las radiaciones o los tratamientos radioterápicos hechos a tiempo reducen las posibilidades metastásicas. Repito, tratamientos radiológicos o radioterápicos hechos a tiempo reducen las posibilidades de metástasis. ¿Qué significa metástasis? La migración de células cancerosas indiferenciadas de un órgano original en el cual se produjo el cáncer a otro sitio dentro del organismo, produciendo un segundo acúmulo de células en un órgano al cual esas células no pertenecen. Eso se llama metástasis. Algunas metástasis, cuando ya se produjeron, pueden ser tratadas a través de radioterapia. Otras veces terminamos sí o sí en quimioterapia. Y cuando hay metástasis, eso por ahí ya lo saben, los tratamientos cancerosos suelen ser más complicados de llevar adelante. No obstante, los resultados son halagüeños, es decir, las nuevas quimioterapias y las nuevas aplicaciones de radiaciones, cuando se toma a tiempo no solo el tumor original, sino la metástasis, puede llevar a buen puerto. Acá hay diversas tomografías que marcan los diversos marcadores que se utilizan para una quimioterapia. No están... Una, digamos, complicación más. ¿Qué pasa si el tumor es superficial? En donde es más fácil de tratar. Supongamos un melanoma, un cáncer en la piel. Los cánceres en la piel o los cánceres o alguna malformación en el ojo, puede que no sea cáncer, difícilmente haya cáncer o haya neoplasias en el ojo, pero puede estar cerca. Pueden tratarse con radiaciones. En general son radiaciones particulares, es decir, hechas por partículas beta. No en este caso radiación energética, radiación gamma, sino partículas beta. Hablo de tratamientos generales. Recuerden que la decisión final de cómo llevar adelante un tratamiento de radiofármaco la tiene el oncólogo. Y por supuesto esa diagnosis se hace a partir de lo que él considere el grado de peligrosidad o desarrollo que la neoplasia o el cáncer tuvieron hasta ese momento. No tomemos nada de lo que les estoy diciendo como valores absolutos. Son en todo caso valores solo estadísticos. ¿Se entiende? Fíjense cómo cambia el formato cuando se trabaja en superficie del disparador o de la pistola de la bomba
Si volvemos a la bomba de cobalto utilizada en cáncer de próstata que pusimos más atrás, esto es mucho más finito y apuntador, genera un haz de rayos mucho más por ahí concentrado y finito que en el caso de la aplicación superficial. Cuando hablamos de fuentes internas nos referimos a cuando se incorpora al organismo un átomo emisor para llevar adelante un diagnóstico, algo que ya le hemos repetido muchas veces. Uno de esos, el más común cuando el diagnóstico tiene que ser general, es el oro, oro 198. Importante lo que dice ahí, pero va para todos los átomos emisores. Las suspensiones o las preparaciones de aplicación interna de átomos radioactivos para diagnóstico, todas ellas son suspensiones coloidales. Obviamente nanopartículas. No son soluciones, simplemente porque el átomo tiene que poder emitir. Para poder emitir tiene que mantener su integridad. Siempre son suspensiones coloidales. Obviamente, suspensiones coloidales a nivel nanométrico, 10 a la menos 9, porque eso tiene que circular por todos lados en algunos casos, como es el caso del oro que se presenta acá, sin taponar ningún capilar. Les cuento cómo en el caso de los microtúbulos de carbono, que hice referencia yo recién, hay determinadas nanopartículas hoy en donde se incluyen átomos emisores en suspensiones de administración endovenosa estéril que permiten lo que se llama la autoemisión, es decir, la incorporación del átomo emisor al tumor para que produzca destrucción dentro del mismo tumor. Es el caso del oro que vimos recién, es el caso del iridio que dice acá. Fuentes internas. Es una especie de revolución al dogma que yo les conté al principio. Las emisiones de tratamiento vienen desde afuera, las emisiones de diagnóstico vienen desde adentro. Hará aproximadamente 10 años o 15 años se diseñaron determinados átomos incluidos dentro de una nanopartícula para ser aplicados directamente al tumor y que produzcan la emisión ellos dentro del mismo tumor sin necesidad de hacer una radiación externa. Esto es muy nuevito y hasta ahora los resultados son de alguna manera inciertos. Uno de ellos son los microtúbulos de carbono, los microtúbulos de carbono, lo que hablé recién, lo del diseño soviético. Hay otro diseño que es inglés, que son los que se llaman nanopartículas de oro, que utiliza oro coloidal. ¿Por qué razón el oro? Les cuento, esto es un chisme. Porque el oro, como nanopartícula, es decir, a niveles de medida 10 a la menos 9, es flexible, no es rígido. Más allá de que pueda emitir, es flexible. Vieron que en vez de color dorado, las soluciones coloidales de oro son de color rojo. Las soluciones de color rojo permiten una, digamos así, una manipulación del oro con flexibilidad, lo cual evitaría el taponamiento de algún vaso chiquito, porque el oro se flexibiliza y pasa. Esa es la idea de utilizar el oro como radioactivo. Pero también se utiliza en nanopartículas y está por verse. Es decir, no es algo que se utilice de rutina, es algo que todavía está en fase experimental, tal cual el iridio que aparece en la diapositiva que les estoy poniendo.
El iridio por ahí es más fácil de conseguir hasta cierto punto que el oro. La macana es que para conseguir iridio hay que buscar meteoritos, porque el iridio no existe en la Tierra como tal. Vino del espacio. Vino del espacio. Y el iridio en nanopartículas, es decir, en partículas nivel 10 a la menos 9, también es flexible. Por eso puede utilizárselo para esta modificación al axioma que les planteé al principio. Es decir, incorporarlas a un tumor y que se produzca la emisión ahí mismo, sin la necesidad de modificar, digamos, hacer una aplicación externa. Pero esto es tecnología del futuro. Inclusive les cuento otra cosa, hay quien usa, o se han diseñado, no quien usa, está también en fase experimental y se usan cápsulas de oro flexible, dentro de las cuales llevan también quimioterápicos. Es decir, el oro emite y dentro de una capsulita de oro coloidal flexible existe una determinada porción de quimioterápico, de manera de liquidar las células del tumor. Estas, en principio, este tipo de aplicaciones son directamente al tumor producido, no que anden dando vuelta por ahí, sino que directamente queden incrustadas en el tumor, igual que los microtúbulos de carbono soviéticos. Y algo de esto vamos a hablar el cuatrimestre que viene, si todo sale bien. Fosfato de sodio con fósforo radioactivo. Es decir, ahora vienen las descripciones de varios isótopos. Chicos, ¿me entendieron todo? ¿Me entendieron todo? No quiero seguir, si quedan 2 diapositivas más, pero básicamente es la descripción de cada isótopo. Yo quiero que nos quede claro lo siguiente. En la quimioterapia, o en la radioterapia común, en la radioterapia de uso corriente, más allá de los comentarios que le tiré recién del oro y el iridio, que eso es para el futuro, existen 2 formatos. Uno es diagnóstico. Se aplica un radioisótopo y se lo sigue a través de una señal por un aparato especializado. No son de uso sistémico, te estoy diciendo que se aplican directamente sobre el tumor. No tienen que circular, van adentro del tumor. Van adentro del tumor, tanto las de oro como las de iridio, como las de fosfato y como las que vengan. Te las aplica directamente al tumor. Y la emisión se produce dentro del tumor. Imagínate que estén dando vueltas y produciendo emisión por todos lados. Vuelvo a lo que estábamos hablando. Los radiofármacos tienen una utilización doble. De afuera para adentro como tratamiento, de adentro para afuera como diagnóstico. La decisión de la radiación la toma el oncólogo, o la decisión de la radiación a utilizar como tratamiento la toma el oncólogo a partir del estudio del tumor que tiene que tratar. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al grosor del tumor o al órgano donde ese tumor se produjo, es distinto el grado de penetrabilidad que la radioterapia puede tener. La radioterapia siempre es analgésica. En el caso de utilizar radiofármacos como método de diagnóstico, se tiene en cuenta que la vida media sea lo más corta posible y que dure solamente para la aplicación en el momento del diagnóstico. Que una vez terminada esa aplicación, el aparatito o el átomo nos sigue emitiendo de manera tal de que produzca por ahí problemas en otro lado. Recuerden que más allá, si las emisiones producen malformaciones o destrucción de sistemas genéticos, puede producirse también problemas o malformaciones en, en células buenas, por así decirlo. Así que la emisión tiene que estar muy dirigida, específicamente a aquellas células que no queremos que estén.
La radioterapia suele aplicarse con mucho beneficio cuando todavía no existe metástasis. Con por ahí un menos beneficio, con un poquito más de riesgo, si hay que utilizarla cuando ya se produjeron o ya se produjo metástasis. ¿A qué nos referimos con metástasis? Migración de células cancerosas de su órgano original a otro lado, depositándose y formando un nuevo tumor. Digámoslo así, que es un efecto secundario, pero hoy se toma como absolutamente beneficioso la analgesia. En algunos casos es llegar a la radioterapia, se lo empieza a irradiar al paciente y al tipo le deja de doler. Tal cual lo que ustedes están escuchando. Al tipo le deja de doler. Y después de la radioterapia se acompaña con algún tipo de analgesia que sea concomitante, que pueda servir. Es un paliativo del dolor, tal cual. Recién estaba pensando algo que me pareció importante y se me corrió. Ni los radiofármacos. O por lo pronto veámoslo así. Los radiofármacos no son la solución. No son la solución a el problema neoplasia. Es decir, hasta ahora no se sabe que un radiofármaco sea capaz de eliminar completamente a un tumor. Puede reducirlo y permitir su remoción quirúrgica. Puede reducirlo y puede aumentar la eficiencia de una quimioterapia. Pero nadie ha hecho desaparecer el cáncer solamente con radioterapia. La radioterapia es un elemento beneficioso para mejorar la eficiencia de un tratamiento posterior. ¿Se entiende? La idea última de las partículas de oro, de las partículas de iridio y demás, es tratar de ver si a través de la radioterapia se puede eliminar directamente un cáncer. Pero eso está verde, está estudiándose. Eso está verde, está estudiándose. ¿Correcto? ¿Me entendieron todo? Como les dije antes. Tal cual. Eso es lo que se busca. Que la cirugía trate de remover un tumor más chico, de manera que sea menos riesgoso. Quimioterápicos no creo, pero algo vamos a ver en la parte en química medicinal. Acá no, acá en Teña 2 no. Y por ahí hablemos un poquito de la aplicación de quimioterápicos en farmacotecnia 3. Pero ya no como drogas en sí mismas, sino como formato farmacotécnico, es decir, formulación. Espero que sí, no conozco el programa, me refiero a lo que pregunta Damián. Fármaco 2. Calculo que sí, pero no lo sé. No lo sé. Diseño de citostáticos o diseño de neoplásicos, algo vamos a ver en conjunto con antibióticos en química general. Perdón, química general. En química medicinal. Escúchenme, la clase que viene vamos a hablar de materiales biomédicos. Es decir, todos aquellos elementos no medicamentosos de uso medicinal. Que los catéteres, que las sondas, que las agujas, que las jeringas, qué tipo de plástico para cada cosa, porque algunas van adentro de la vena, porque algunas van adentro de la arteria, porque algunas se meten en el cerebro, porque algunas sirven como suturas, etcétera, etcétera, etcétera.